vamos a dar inicio a esta idea o a este seminario que surge un poco, o sea, no un poco, surge a raíz del libro de Sergio Vittar sobre el giro de América Latina, donde claramente nos hacen un llamado a las universidades y a esta necesidad de generar en el marco de las universidades unidades de futuro, unidades de perspectiva, y la Universidad de Chile, desde el Instituto de Estudios Internacionales, les ha solicitado al consorcio un apoyo para poder empezar a generar discusión alrededor de estos temas. Y quiero agradecer no solamente al consorcio, sino al Millennium, a River y a cada uno de nuestros distinguidos panelistas por haber aceptado y particularmente el trabajo de Héctor Casanueva, que ha sido muy importante en generar este seminario que, como bien señala Sergio Vittar en su libro, que cualquier país que ha caminado al desarrollo ha usado la perspectiva en la construcción de sus políticas nacionales. Y el instituto recoge también la necesidad de apoyarnos en la estructura global para construir estas políticas públicas. Por lo cual, el día de hoy, nuestro seminario que nos convoca sobre perspectiva estratégica, multilateralismo y relaciones internacionales en la macrotransición del siglo XXI, tendrá la estructura siguiente. Primero tendremos la presentación de Miguel Ángel Gutiérrez, director del Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva, profesor de la Universidad Católica de Argentina, quien hará una presentación por 20 minutos, quien ya me autorizó a regañarlo a los 15 minutos, así que Miguel, te agradecemos mucho el haber aceptado y presencia con una gran trayectoria en el tema. Miguel se va a concentrar en una panorámica de la globalización del siglo XXI y las principales variables de la macrotransición y la gobernanza. Después tendremos a nuestros 4 distinguidos panelistas, quienes harán un breve comentario en 10 minutos. Tendremos un espacio para algunas preguntas y respuestas que los invitamos a poner en la sección de preguntas y respuestas, y después tendremos un cierre por parte de Sergio Vittar. Miguel, te escuchamos. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, agradecer sinceramente al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile y el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia por esta oportunidad de presentar algunas ideas y compartir con un grupo de amigos tan destacados este encuentro. Vamos a empezar compartiendo nuestra pantalla. Un minuto, como siempre. Hay alguna demora. Bueno. ¿La tiene Romina? ¿Quién tiene la pantalla, Romina? ¿Se alcanza a ver? No. Todavía no, Miguel, pero yo también la tengo si quieres. Por favor, me parece que va a ser más práctico, porque no la estoy pasando. De todos modos, vamos a ir comenzando hasta que esté. Me voy a referir básicamente a la diferencia entre la globalización pre-COVID y la globalización post-COVID, tratando de identificar aquellas variables en tiempo y espacio en relación a la nueva configuración de esta globalización 2.0. La globalización del siglo XX tenía, desde nuestra perspectiva, 3 fuerzas motrices de singular importancia: la reducción del tamaño relativo del mundo, la aceleración de la historia y la crisis del Estado-Nación y de sus instituciones. Con respecto a la reducción del tamaño relativo del mundo,
Bueno, la idea central es que la combinación de espacio-tiempo producto del desarrollo tecnológico ha hecho real la reducción del tamaño relativo del mundo, que podemos denominar TR, y cuando la relación entre distancia y espacio y velocidad hace para recorrer esa distancia, que es el tiempo necesario, se agota, se achica y llega a cero, como es en la actualidad, el tamaño relativo del mundo es verdaderamente tiempo real. Es decir, es lo que vivimos todos los días. Podemos vivir el mundo tanto como nuestro entorno local. El segundo elemento o fuerza motriz importante era la aceleración de la historia. La aceleración de la historia era la comprobación de cómo se habían venido incrementando los ritmos de desarrollo de tecnologías, de conocimiento en general de tecnologías. Comenzábamos señalando un primer indicador importante, que fue la curva de duplicación del conocimiento de Buckminster Fuller, y después señalábamos otros indicadores de alguna significación, como la ley de Henry Adams, cuantitativa sobre la aceleración de la tecnología y la reducción del tiempo entre el descubrimiento y la aplicación. Voy a regresar un momento para aprovechar la lámina. Acá teníamos la idea de cómo iba incrementándose el tiempo real, esto cuando hablábamos de una velocidad de 1000 kilómetros por hora y llegábamos a las últimas velocidades, que es lo que tenemos actualmente con los sistemas de computación. Esto es una gráfica que muestra esta reducción del tamaño relativo. Volviendo a la aceleración de la historia, señalaba que además de Fuller y de Adams estaba la conocida ley de Moore, entre la aceleración de la industria computacional, y estaba también la ley de Hwan de desarrollo de la inteligencia artificial en Graphic Processing Unit, porque la inteligencia artificial avanza no con conceptos, sino con imágenes, y esto es fundamental. El último elemento del avance, mi último indicador, fue el hecho concreto del proyecto del genoma humano. Y acá me voy a tomar un minuto para contar una anécdota personal, pero creo que va a servir para justificar cómo la tecnología se acrecienta. Yo venía siguiendo el desarrollo del proyecto desde su lanzamiento, la apertura que hace Craig Venter con Celera para hacerlo por su cuenta, cómo Craig Venter se asocia para tener las computadoras de más alto capacidad de procesamiento que existían fuera del ámbito militar, y cómo estas computadoras aceleran el proceso inicialmente pensado en 15 años, reduciéndolo prácticamente a 10. La anécdota que quería referir era que en 1999, cuando se anuncia el descubrimiento completo del genoma humano por parte del presidente de los Estados Unidos y el primer ministro británico, y se anuncia que se va a poner a publicidad, debo confesar que me extrañó. Digo, un conocimiento de tal magnitud puesto a conocimiento público es de una generosidad extrema. En ese tiempo se estaba realizando en Washington una reunión del Proyecto Millennium del que participaba, y terminada la reunión
tuve la suerte de reunirme con Paul Verbos en la National Science Foundation para ver cómo venía desarrollándose la investigación científica en Estados Unidos. Y me recibe diciendo: tenemos el más grande problema que se nos ha presentado nunca. Mi respuesta fue: problema tenemos nosotros, ¿qué problema pueden tener ustedes? No, el problema es muy serio. Nos han dado el aumento de presupuesto más grande de la historia, 4 billones de dólares estadounidenses. Y entonces, ¿cuál es el problema? No tenemos proyectos de investigación para aplicarlos. Estábamos en el mes de septiembre, a mediados de septiembre, y el presupuesto, la asignación de presupuesto termina el 30 de septiembre en los Estados Unidos. Cuando regresaba a Buenos Aires, encuentro en una de las páginas anteriores una página completa del New York Times, donde hablaba de que el condado de Cambridge en Massachusetts había aprobado la mayor inversión en construcción de laboratorios que duplicaban la capacidad de laboratorios, con una inversión también similar de 4 billones de dólares a realizar en los próximos 2 años. Y ahí aparecieron todas las fichas del juego para entender qué pasaba. Teníamos el conocimiento básico por un lado, el genoma, teníamos los fondos de investigación aplicados a ciencia de la vida, y teníamos el incremento de la capacidad, de la duplicación de la capacidad de laboratorios en la zona, una de las zonas de más alta concentración de materia gris de los Estados Unidos, como es Cambridge en Massachusetts. Esto nos permitía suponer, haciendo algo de prospectiva, que se iban a modificar sustancialmente las expectativas de vida del mundo con una segunda generación de medicamentos de alta importancia. Bueno, esta era la anécdota, pero la idea es mostrar cómo no basta la investigación científica, no basta la inversión, sino que hay que tener todo un contexto, un ecosistema para poder hacer este desarrollo. Voy a seguir entonces con lo que eran las fuerzas motrices de la primera globalización, y acá vamos a pasar a la crisis del Estado-Nación. Este desarrollo fue presentado inicialmente por el doctor Horacio Godoy en un seminario en La Rábida, donde decía: el Estado-Nación atraviesa un periodo de agonía que lo llevará inevitablemente a su desaparición. Corría el año 1975. Y destacaba: el proceso de agonía del Estado-Nación variará en función de la articulación o combinación de factores internos y externos que se van a dar en cada país. La institución histórica y política, económico-social y cultural del Estado-Nación va hacia su desaparición, pero todavía no se vislumbra en el horizonte cuál institución lo podrá reemplazar. Y la última sonaba un poco cruel, pero creo que sigue teniendo importancia. El futuro de la humanidad no está necesariamente ligado al destino del Estado Nacional. Estas eran las 3 primeras fuerzas que encontrábamos como impulsoras de la globalización pre-COVID. Ahora me quiero referir rápidamente a la política y prospectiva. Acá tenemos por lo menos 2 lados que considerar. Por un lado, los problemas que presenta el poder político, por lo menos desde nuestra perspectiva occidental. Estos problemas son: ¿quién legítimamente tiene que ejercer el poder? ¿Cuáles son los límites del poder político? Y la paradoja democrática que hace que una mayoría pueda legítimamente ejercer el poder,
pero lo haga contra las minorías, y esto afectaría los derechos humanos fundamentales. Por parte de la prospectiva, yo visualizo por lo menos 3 problemas o 3 visiones o aproximaciones diferentes. En los países centrales se trata de hacer mejor lo que se viene haciendo. En general, el modelo de desarrollo no está en cuestión. En nuestros países, el problema no es cómo mejorar el estado actual de cosas solamente, sino básicamente cómo repensar nuestro modelo de desarrollo, porque es altamente desigual. Y la visión prospectiva nos ofrece muy diferentes futuros que tienen que ver con lo siguiente. El que es ya, diría más, un problema de quienes hacemos prospectiva. Entonces pasaría a la filmina siguiente para ver cómo se presentan acá estos problemas. Y voy a usar un último documento de Philip de Stad, que ha sido para mí realmente interesante. Analiza 2 elementos: nuestra relación con el futuro, que somos seres rutinarios y pensamos como un único rumbo, nos movemos dentro de las reglas y tratamos de trabajar dentro de las normas. Tenemos una capacidad de administración, de adaptación limitada. Esta es la posibilidad de responder rápidamente a estímulos externos y situaciones que se presentan. Y hay poco desarrollo de la preactividad o la capacidad de preparación para los cambios. Y los problemas que existen para comprender el futuro es, por una parte, la inexistencia del objeto de conocimiento. De hecho, el futuro es una anticipación de algo que no existe. La dificultad para reflexionar en sistemas difusos. Este aporte de Ilya Prigogine a la física, que es muy aplicable a nuestra realidad. Los sistemas donde interactúan permanentemente, pero no por límites determinados. Y frente a una globalización 2.0, las herramientas para comprensión de su complejidad son muy limitadas. Un ejemplo, digamos, quiero sintetizar lo que sería la globalización pre- y post-COVID dentro de este tema. Tenemos por un lado que hay que darle un nuevo significado a la globalización. Entender los cambios de escalas que no solo van de lo nacional a lo global, sino también van de lo humano a lo bioambiental, a lo global y a lo local. Un panorama de países cada vez más débiles por la influencia del contexto global. Basta pensar cómo un virus de 40 a 200 nanómetros puso en crisis el mundo de nuestros días. Convergencia y concentración de riqueza, pero también convergencia de la ciencia, de la computación, de la ingeniería. Una desigualdad global como barrera al desarrollo, y el hecho de las enfermedades o la vinculación entre enfermedades, hábitat y recursos. Un buen ejemplo de qué es esta globalización pre-COVID, está en un intento que publiqué en un artículo hace ya 10 años, que era el mundo del futuro próximo. Sería la siguiente filmina. Esto y nuestro propio trabajo del Millennium Project, por ejemplo, desde el 2015 al 2018 estuvimos estudiando las relaciones entre tecnología y trabajo, en un proceso que muchos de ustedes ya conocen,
y nos enfrentábamos a un mundo que iba a tener lugar probablemente en la década del 30, 40 o 50, que era nuestro horizonte. ¿Qué pasó con esto? La globalización post-COVID ya hizo que eso que esperábamos para las próximas 3 décadas se adelantara considerablemente. Y entonces tendríamos ahora las variables matrices de la globalización post-COVID, que son totalmente diferentes. Tenemos las variables motrices desde nuestra perspectiva son la dilución de los límites, la aceleración del futuro y la imperiosa necesidad de recrear el Estado y la gobernabilidad. La aceleración del futuro. Si tomamos, este es un aporte de la Universidad, del Centro de Estudios de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, que nos muestra todos los elementos que influyen sobre el futuro. Pero lo que nosotros señalamos como aceleración de futuro es el cambio acelerado de la tasa de progreso tecnológico. También probablemente sea social y cultural a lo largo de la historia, que podría producir cambios aún más rápidos y profundos, acercando el futuro. Para ello tenemos necesidad de analizar o mencionar apenas, porque no vamos a tener tiempo más, viejos y nuevos factores disruptivos de gobierno. En los viejos factores, y en el caso latinoamericano, nos encontramos con la vivencia que tuvimos de los gobiernos militares que se impusieron casi prácticamente a toda la región, desconocieron los derechos humanos y reorganizaron económica y socialmente los países sostenidos por la represión política. En algunos casos pudieron crear centros de riqueza y modernidad a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y de los recursos y aumentando la marginación social. La epidemia, por su parte, expone vulnerabilidades críticas y desigualdades sociales que son elementos que potencian la aceleración tecnológica. Esto nos muestra que tenemos una obsolescencia del pasado para orientar la política y el Estado. Los partidos políticos y las ideologías de la era industrial han agotado su capacidad de orientar las decisiones políticas. Una tecnocracia emerge rápidamente y quienes controlan la tecnología pueden controlar las decisiones. Esto significa que tenemos que recrear el Estado y la gobernabilidad. Voy a saltar porque creo que estoy bastante cerca. Nos quedan 5 minutos, Miguel. 5 minutos. 5 minutos. Perfecto, entonces voy a pasar a los elementos de una estrategia prospectiva, porque esto todo va a quedar, obviamente, la presentación para poder después, si alguien estima necesario, revisarlo. Pero me parece importante destacar este cambio respecto a la estrategia general. Una estrategia prospectiva tiene que desarrollarse en un teatro de operaciones que simultáneamente es local, regional y global, y un enemigo múltiple y diverso. Los cambios de escala que tiene que afrontar la estrategia son micro, o medio y macro simultáneamente, y al mismo tiempo diferencias veloces. Suelo tratar de ejemplificar esto
con un ejemplo entre la diferencia de una partida de ajedrez individual que nos da un tiempo determinado para responder al adversario y una partida de ajedrez simultánea donde a lo mejor enfrentamos 30 tableros y nuestro tiempo se reduce considerablemente en relación a cada tablero, porque si en alguno de ellos nos concentramos demasiado, las posibilidades de perder en el resto son mayores. Pero además de esta simultaneidad de problemas, tenemos diferentes dimensiones, como decíamos, desde los virus o las bacterias hasta las armas científicas y tecnológicas nuevas en desarrollo. Este resumen muy rápido es cómo el impacto de las tecnologías tienen diferencias en contextos de desarrollo y subdesarrollo. En los casos de países desarrollados hay un acelerado crecimiento económico y tecnológico con capacidad de reestructurar los servicios de salud y educativos. Hay una propiedad corporativa y en algún caso gubernamental, como es en China, de la tecnología, y una gobernabilidad aceptable, o una gobernanza aceptable. Por parte de los subdesarrollados tenemos bajo renta por cápita, industria poco desarrollada, pocos servicios sanitarios y educativos y de mala calidad, dependencia tecnológica y una gobernabilidad en confrontación. En consecuencia, se reducen los márgenes de acción de los países que no controlan la generación y difusión de tecnología. Y nuestro panorama inmediato en este contexto podríamos denominarlo una guerra fría tecnológica. La carrera por la supremacía tecnológica entre Estados Unidos y China está en todos los medios y se desarrolla en ámbitos múltiples, económicos, geopolítico, militar, pero básicamente es una competencia estratégica, fundamentalmente tecnológica. Esta confrontación permanente cabalga tecnología y geopolítica, y es una competencia por las próximas generaciones de infraestructura tecnológica, como son las redes 5 y 6G, computación cuántica, inteligencia artificial, biociencias, etc. Es un curso de alto riesgo y los países que regulan estas tecnologías pueden lograr ventajas económicas dominantes o hegemónicas con respecto al resto. La política de acoplar el desarrollo de la ciencia y tecnología a sus empresas nacionales lleva a una división del mundo real, comercio, movilidad laboral, inversión, y del mundo digital de las plataformas tecnológicas. Las dos siguientes filminas fue un trabajo de comparación de los pronósticos tecnológicos que realizaban Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea para mostrar sobre qué temas trabajan, cada uno va desarrollando y sobre qué temas hay diferencias. Pero lo que me interesa mencionar es que básicamente hay dos modelos de desarrollo científico-tecnológico. El centralizado de China, en el cual no hay participación alguna de los actores más importantes, los científicos y los técnicos que trabajan, y el abierto que sostiene los Estados Unidos. Hay un proyecto bipartidario en los Estados Unidos, en este momento entra a discusión en el Congreso, de una nueva acta de National Science Foundation for the Future, una nueva agencia de investigación a la que se le dotaría de $100.000 millones, pero que tiene que coordinar, integrar todo el sistema de producción de conocimiento de los Estados Unidos, no solo las 30 o 40 grandes empresas que DARPA subvenciona o financia,
sino lo que realizan todas las universidades públicas. Voy a pasar a la última filmina para no agotarlos, y quería decir que frente a todo esto, los países subdesarrollados tienen poca o casi nula posibilidad de incidir sobre estos juegos de poder. Pero eso no obsta que podamos proponernos analizar cómo el poder del mundo está cambiando la política y las relaciones sociales para procurar encontrar una forma propia de ser nacional. El gran desafío de los países periféricos es reconocer la dinámica de las grandes fuerzas humanas y naturales para minimizar la incertidumbre sobre la dirección del mundo y del poder. Y sobre ese escenario poder construir nuestra autonomía y capacidades alternativas de proyectar nuestro propio futuro. Generar una política de soluciones sobre problemas reales, quizás, y esta también es una propuesta que están haciendo en Estados Unidos, de una agencia de estrategia tecnológica, que en nuestro caso debiera ser necesariamente pública y privada, que pueda preparar las bases interdisciplinarias que contribuyan a forjar nuestro camino. Es decir, tenemos mucho por hacer y disponemos de escasos recursos. Tratemos de encontrarlos en el conocimiento. Les agradezco muchísimo la atención y voy a estar encantado de escucharlos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por un completo y complejo diagnóstico y algunas esperanzas y rutas en el camino. Sin más, y a continuación con la minuta del seminario, voy a darle la palabra a Alberto Van Klaveren, profesor del Instituto de Estudios Internacionales. Profesor Van Klaveren. Bueno, muchas gracias a la profesora Dorotea López y muchas gracias a las instituciones que organizan este evento, y en especial al Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, y también al Proyecto Millennium y las otras instituciones que están asociadas a este esfuerzo. Y por cierto, a mi alma mater, que es el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Yo quiero agradecer la presentación del profesor Gutiérrez. Yo creo que nos ha entregado una visión muy completa de lo que es la perspectiva de la globalización, sobre todo con posterioridad a la pandemia del COVID. Y por cierto, yo creo que una de las conclusiones que se pueden extraer de esta presentación se refiere a la necesidad de una mayor gobernanza multilateral. La gobernanza de la globalización es necesariamente en un mundo multipolar y en un mundo plural como el actual, es necesariamente el multilateralismo. Y entonces cabe preguntarse en qué situación se encuentra el multilateralismo. Y ahí se produce una paradoja, que mientras más necesario parece el multilateralismo, menos esfuerzos se están desarrollando en este ámbito. ¿A qué me refiero? Estamos viviendo una crisis del multilateralismo, una crisis muy profunda. Quizás esta crisis hace falta para generar una nueva realidad internacional, pero en este momento sabemos, sobre todo aquellas instituciones que están en crisis, las conocemos, pero no sabemos bien por qué van a ser reemplazadas. Hay una serie de temas que requieren de una gobernanza multilateral. Partamos por el más grave y el más urgente, la emergencia climática. Y claro, algo se está haciendo en ese ámbito, pero la verdad es que da la impresión que no es para nada suficiente. Y es lo que nos advierten también aquellos que están estudiando el tema. Estamos entonces en una fase de transición en que tenemos un sistema multilateral que está en crisis y en que no sabemos bien
por qué va a ser reemplazado este sistema multilateral. ¿Qué está en crisis? Está en crisis el orden liberal que se estableció con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y que llevaba, por cierto, la impronta de los países occidentales, sobre todo de Estados Unidos. Ese modelo está siendo cuestionado por parte de quienes lo originaron, en el caso de Estados Unidos. Por cierto, todos hemos celebrado la derrota del presidente Trump y lo que eso ha significado en términos de recuperar algunos compromisos multilaterales de Estados Unidos. Pero ese compromiso es frágil. Es frágil porque Estados Unidos sigue siendo un país profundamente polarizado y dividido. Y todos los que seguimos la realidad norteamericana nos estamos dando cuenta de eso. Basta ver la composición del Senado, la composición de la Cámara de Representantes, los cuestionamientos constantes a algunos compromisos multilaterales de Estados Unidos. El cuestionamiento que ha hecho también el actual gobierno al sistema de solución de controversia de la Organización Mundial de Comercio. Ese es un tema que venía de antes de la administración Trump y que se proyecta también en la actualidad. Vemos un país que tampoco tiene un compromiso con el Tribunal Penal Internacional. Estados Unidos no adhirió al Tribunal Penal Internacional e incluso durante administraciones demócratas ejerció presión sobre una serie de países periféricos con el fin de ampliar la exención para el posible juzgamiento de ciudadanos norteamericanos por el Tribunal Penal Internacional. Entonces hay ahí, digamos, dudas importantes que se plantean en una potencia respecto de instituciones del sistema multilateral. En el caso de Rusia y de China, lo que vemos es un multilateralismo selectivo, extraordinariamente selectivo, más concesivo, obviamente, en materia comercial, en materia económica, como es el caso de China, sobre todo, pero absolutamente reticente en todo lo que respecta al sistema internacional de protección de los derechos humanos, invocando insistentemente el principio de no injerencia. Entonces, tenemos un problema serio, en el sentido de que las potencias más relevantes, con distintos grados, reconozco, tienen un compromiso muy selectivo con el sistema multilateral, lo que es más evidente en el caso de China y Rusia, pero hay algunos elementos que también están presentes en Estados Unidos y que por lo demás son parte de una tradición que ha tenido Estados Unidos de cierta reticencia al multilateralismo. Y tenemos un compromiso que es más intenso en el caso europeo, por cierto, pero tenemos también tendencias preocupantes en varios países europeos. Y no me refiero solamente a los casos más obvios, de los países de Europa Central y del Este, sobre todo Hungría, Polonia, Eslovenia, en algunas ocasiones Eslovaquia, etcétera, sino que me refiero también a países grandes de la Unión Europea, como es el caso de Francia, como es el caso de Italia, donde fuerzas que cuestionan el multilateralismo y que cuestionan la Unión Europea siguen siendo factores importantes en la política local. Pensemos en la situación en Italia, en que hay un equilibrio muy frágil. Entonces, hay ahí, digamos, un problema bastante serio. Y si vamos de los estados, de los países, vamos a los temas, nos damos cuenta de la envergadura del problema. Pensemos en el caso de la pandemia. La pandemia ha revelado, entre otras cosas, el fracaso de las instituciones multilaterales, no por una falta de capacidad o de voluntad de las instituciones multilaterales, sino que por la actitud de los estados. Entonces, yo creo que no es tan evidente, debo decir, el pronóstico que hizo Horacio Godoy en 1975 sobre el fin del Estado-Nación. Lo que estamos viendo es un resurgimiento del nacionalismo en varios estados. Y eso se expresó en la crisis de la pandemia, en digamos, las reticencias que hubo frente a la actuación de la Organización Mundial de la Salud, respecto al cierre de fronteras, por ejemplo, en distintos países, incluyendo a la propia Unión Europea,
Es claro que el tema de la política de salud pública no es una competencia propia de la Unión Europea, pero uno hubiera esperado una cooperación mayor, sobre todo en las fases iniciales de la pandemia, entre los propios países europeos. Y lo que hemos visto también es un nacionalismo de las vacunas, ¿no? Y cómo también el tema de las vacunas alimenta presiones nacionalistas y se proyecta en zonas de influencia o en la generación de zonas de influencia. Entonces, incluso el secretario general de Naciones Unidas, en un excelente discurso ante la Asamblea General, probablemente el mejor discurso que se ha presentado en esta asamblea, en la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, señaló, en lugar de transitar el camino de la solidaridad, vamos por un callejón sin salida hacia la destrucción. Eso lo dice Antonio Guterres, no lo digo yo. Y es para tomarlo en cuenta. Y lo que estamos viendo en términos multilaterales es la existencia, una cierta pugna entre distintas visiones del multilateralismo, ¿no? En que está la visión occidental, está la visión china, con estos conceptos muy vagos de prosperidad común, en fin, y que reflejan un concepto muy específico y muy propio de lo que es el multilateralismo. Todo esto en un marco de fragmentación importante. Y esto se refleja en el tema de la emergencia climática con mucha claridad. Los países no están cumpliendo sus compromisos, lo dice el panel intergubernamental para el cambio climático, los compromisos son diversos y hay intereses que son también muy divergentes. Los países productores de hidrocarburos, por una parte, los países que dependen del carbón, incluso algún europeo, como el caso de Polonia, la brecha entre países ricos y pobres, que también se proyecta en términos del combate al cambio climático, y la disposición a asumir sacrificios, ¿no? Entonces hay ahí una situación bastante compleja. Y esto me lleva a un punto que yo creo que hay que destacar, que afortunadamente el sistema internacional no solamente está compuesto por estados, existen otros actores a nivel del sistema internacional. Y en esos actores yo creo que hay que depositar más confianza. Estoy pensando en la sociedad civil. Si uno piensa, los temas más relevantes que se han ido proyectando en la agenda internacional son temas que están surgiendo en la propia sociedad civil. Cambio climático es uno de ellos. Y ahí hay organizaciones no gubernamentales, hay movimientos a veces que se van estructurando de manera muy espontánea. Pensemos en cómo el feminismo se ha ido proyectando en el sistema internacional. Eso no es producto de la acción de estados, es producto de lo que surge de las sociedades de los estados y presiones que proceden de esas sociedades. Pensemos también en la influencia por favor. De los académicos, ¿no es cierto? El panel al que ya me referí respecto al cambio climático y sus respectivos informes, y pensemos incluso en el papel de personalidades. Es mucho más relevante la labor que está desarrollando, el papel que está desempeñando Greta Thunberg, del papel que puede desempeñar cualquiera de nuestros estados, ¿ah? Y eso se refleja, y eso yo creo que es una tendencia relativamente positiva. Y simplemente para terminar, yo creo que el cuadro es negativo, el cuadro de gobernanza multilateral en este momento es poco auspicioso, pero creo que se está tomando conciencia de esa realidad y que, digamos, corresponde contrarrestar estas tendencias centrífugas que están presentes en el sistema internacional. Y quizás justamente la gravedad del problema lleve a una oportunidad para lograr una gran transformación en términos de gobernanza multilateral. Eso es lo que quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Van Claveren, por abordar el tema sobre la adaptación del multilateralismo a estas macrotransiciones. Ahora vamos a pasar la palabra a Concepción Olavarrieta, presidenta del Nodo México del proyecto Milenio y parte del directorio, quien va a abordar los desafíos del futuro de América Latina en el contexto global y quien además acaba de publicar
un libro muy interesante, que de lejos lo podemos ver detrás de ella con la bandera. Concepción, muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y adelante. Hay que encender el micrófono. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Chile y en particular al Instituto de Estudios Internacionales, al Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Y estoy aquí con ustedes en nombre de lo que son las dos instituciones más cercanas a mí, como es el Millennium Project y es la Red Iberoamericana de Prospectiva. Hablar de los desafíos que va a enfrentar América Latina, es siempre pensar desde mi punto de vista en lo que son los 15 retos globales del Millennium, que fue una gran contribución que hizo el Millennium Project, para los cuales iban a ser los desafíos que íbamos a enfrentar. Si queremos hacer una perspectiva estratégica para nuestra región latinoamericana y caribeña, yo recomiendo siempre el que tomemos en cuenta el desarrollo sostenible y cambio climático, el agua y sanidad, la población y recursos, la democratización, la perspectiva mundial y toma de decisiones, la convergencia global de las tecnologías de la información y la comunicación, la brecha entre ricos y pobres, los asuntos de salud, particularmente lo que tiene que ver con todos los sistemas de salud y las amenazas de salud. La educación y aprendizaje, paz y conflicto, aquí hablamos de resolución de conflictos. El empoderamiento de la situación de las mujeres, el crimen organizado transnacional, la energía, la ciencia y tecnología y la ética global. En particular, quiero destacar que existe un impacto holístico y este es el gran mérito que tienen estos 15 retos globales. En estos momentos, 23 expertos temáticos de Argentina, Bolivia, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela estamos trabajando en el libro Latinoamérica al 2050, 15 retos, cuyos objetivos son contribuir al mejor diseño e implementación de políticas públicas, privadas y sociales, promover la conciencia y la cultura de la sociedad sobre cómo eliminar o mitigar las amenazas y mejorar las oportunidades integrales que pueden aparecer, y plantear criterios básicos para el desarrollo de proyectos orientadores que sean detonadores y ayuden a reconocer la importancia de crear mejores opciones para nuestra región. Antes de proseguir con el contexto de este libro, voy a referirme a dos temas principales que pueden beneficiar al desarrollo de nuestra región: la inversión extranjera directa y los ecosistemas de innovación social. En el pasado mes de agosto, la CEPAL planteó en su libro La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe que necesitamos, 1, desarrollar una aproximación estratégica multilateral para posicionar los intereses de la región y que la inversión extranjera directa aporte al desarrollo sostenible. 2, encarar un profundo proceso de transformación y explicitar planes estratégicos de recuperación y de inversión a sectores dinámicos de la economía hacia un gran impulso por la sostenibilidad. Que la YED se canalice hacia sectores que generen productividad, innovación, tecnología, empleo y sostenibilidad ambiental. 4, diversificar los orígenes de la YED e identificar cuáles son las estrategias que le permitirán a la región obtener los mayores beneficios en cada caso y que forme parte de políticas productivas de gran visión. Y 5, contar con un marco regulatorio multilateral que impulse un nuevo modelo de gobernanza que facilite inversiones para el desarrollo. La CEPAL identifica para impulsar la transformación en la región: 1, la transición hacia las energías renovables. 2, la electromovilidad sostenible en las ciudades. 3, la revolución digital inclusiva. 4, la industria manufacturera de la salud.
5, la bioeconomía. 6, la economía del cuidado. 7, la economía circular. Y 8, el turismo sostenible. Para la transformación digital de la región, la CEPAL plantea en su modelo conceptual de estrategias de inversión en la era digital las siguientes 3 dimensiones: la economía conectada, la economía digital y la economía digitalizada. Y resalta que en la última década el ecosistema digital en la región ha tenido un crecimiento vertiginoso. El Banco Mundial entiende por ecosistema el conjunto complejo de relaciones entre varios grupos de interés para desarrollar principios sociales comunes y colaborar en la gestión de políticas y prácticas dentro de un entorno comunitario nuevo, de forma que se trabaje por el logro de sus principios sociales. Y por innovación social, los servicios, productos, prácticas o procesos nuevos que buscan abordar las necesidades sociales y los cuales son sociales en sus medios y sus fines. Además, involucran y movilizan a los beneficiarios que ayudan a transformar las relaciones sociales de forma positiva por medio del empoderamiento de los mismos. Por su parte, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México define a la innovación social como la generación de productos nuevos o mejorados, procesos, servicios, instrumentos normativos, organizaciones o modelos con impactos cuantificables y enfocados a solucionar problemas de interés público y donde el valor se genera y se distribuye en la sociedad y la empodera. Su misión es convertirse en una palanca indispensable para el desarrollo sostenible con valores éticas en donde convergen actores clave. Hace algunos años, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México publicó un documento denominado Ecosistema de Innovación Social de México con la intención de mejorar la calidad de nuestra sociedad, ya que no es suficiente con innovar tecnológicamente. Hay que propiciar la participación responsable de cada uno de los actores para impulsar el progreso del país. Llámense beneficiarios, desarrolladoras de capital social, agentes de cambio social, centros generadores de conocimiento, gobierno, organismos financieros internacionales y otras fuentes de financiamiento. Para el desarrollo del ecosistema resulta necesario el impulso a las redes de innovación social a fin de compartir conocimientos y experiencias. Este ecosistema puede ser un modelo replicable en nuestra región latinoamericana y caribeña. Sabemos que Chile es un líder en temas de inversión social y que desde el punto de vista financiero podemos obtener muy buenos ejemplos de él y de Colombia en particular. Por su parte, retomo lo del libro de Latinoamérica hacia el 2050, que seguramente lanzaremos a principios del próximo año. Consta de una introducción y 2 partes. La primera presenta un diagnóstico, visión y reflexiones elaborados por cada uno de los autores de su reto. Y la segunda cuenta con 2 capítulos, uno sobre escenarios y otro sobre criterios básicos para proyectos rectores. Dentro de ellos, y en mi calidad de coautora del reto 12, al que llamamos Habrá COT e Invisibles al 2050, advertimos que el crimen organizado transnacional solo podrá mitigarse en nuestra región si se realiza un esfuerzo colectivo organizado entre nuestros países latinoamericanos y caribeños. Una de las ideas para proyectos rectores que planteamos en nuestro reto es la creación del ecosistema latinoamericano para la prevención contra el crimen organizado transnacional, adaptando el modelo del ecosistema de innovación social. La principal variación está en los beneficiarios, ya que en este caso proponemos que estos sean las víctimas, sus familias, los centros comunitarios afectados y las organizaciones civiles sin fines de lucro interesadas en restablecer el tejido social y desarrollar las comunidades. Cada proyecto o programa regional que se impulse debe
caracterizarse por ser socialmente innovador, productivo, rentable, transformador, medible, sistémico, comprensible y transversal. Un minuto, por favor. ¿Sí? Recientemente se llevó a cabo en México la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La CELAC reconoce en relación al COT los siguientes 3 puntos: que Latinoamérica y el Caribe es una zona libre de armas nucleares, que el problema mundial de las drogas es una responsabilidad común y compartida que requiere una cooperación más intensa y efectiva con un enfoque integrado, multidisciplinario, equilibrado, sostenible, amplio, respetuoso de los derechos humanos y en la evidencia científica con medidas que se refuercen mutuamente, y subraya su compromiso conjunto de abordarlo y contrarrestarlo. Rechaza todo acto de terrorismo y destaca su compromiso para el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatirlo. Para lograr el cumplimiento de estos puntos aprobados por la CELAC en la Declaración de la Ciudad de México, resulta inminente el contar con opciones metodológicas que de manera eficiente coadyuven al mejor diseño, implementación y articulación de políticas, legislaciones, planes, programas, proyectos y acciones innovadoras socialmente, como las que plantea el ecosistema latinoamericano de prevención contra el COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, Concepción. Muchas gracias por abordar esto. Íbamos a pedir los links de los libros, que es donde pueden conseguir el libro, que lo tenemos aquí. Y si es posible, después que nos lo coloques en el chat, te lo agradeceremos mucho. Y ahora vamos a dar paso a Iván Sugasti, director de Prospecticker y además parte del board de directores del proyecto Milenio, así como director adjunto de River. Iván, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Dorotea, y antes que nada extender este agradecimiento a la Universidad de Chile, al Instituto de Relaciones Internacionales y como no, al Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Es un placer volver a compartir reflexiones hoy aquí, ¿no? En este momento tan trascendente y donde empezamos a ver un poco la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, pues para empezar, y me gustaría también lanzar un mensaje importante, ¿no? Que es lo que para mí por lo menos ha sido el gran aprendizaje de toda esta pandemia, ¿no? Y que creo que todos los futuristas, ¿no? Debemos de remarcar como la gran lección, ¿no? de este tiempo que hemos pasado. Y que estoy insistiendo, ¿no? Desde el año pasado en todos estos encuentros, que es que ya no podemos planificar más sin tener en cuenta la perspectiva, a los escenarios alternativos de futuro, a la visión a largo plazo, ¿no? Si algo ha demostrado esta crisis, esta gran pandemia, es que aquellos estados, aquellas regiones, aquellas entidades públicas y privadas, ¿no? que no tenían en cuenta este tipo de riesgos estratégicos, bueno, pues son las que peor, digamos, desempeño comparativo han tenido frente a los estados, frente a las regiones, frente a las entidades privadas, a las empresas que realmente han integrado este tipo de riesgos y lo han tenido en cuenta en su planificación a medio y largo plazo y realmente han trabajado con un esquema de escenarios alternativos, ¿no? Por tanto, no olvidemos este gran aprendizaje a la hora de abordar bueno, pues cuáles son los grandes desafíos de la humanidad, y también ha sido una gran lección para el colectivo de futuristas, y yo diría incluso en el Millennium Project nos ha permitido, bueno, pues trabajar en estos últimos meses, especialmente bajo el liderazgo de Jerome Glenn, pero también de Héctor Casanueva, en esta iniciativa, ¿no? que lanzamos a Naciones Unidas de crear una oficina de riesgos sistémicos, de amenazas sistémicas, ¿no? que encaja perfectamente con la nueva agenda del secretario general de la ONU, y en su mensaje de la agenda común, ¿no? de esta agenda común que debemos tener.
y que, bueno, pues realmente es ese punto de partida, ¿no? Ese nuevo inicio que tenemos que tener presente a partir de este nuevo tiempo que comenzamos, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues me centraré en uno de esos desafíos que no debemos olvidar, ¿no? La pandemia parece que ha ocultado, ¿no?, muchos de los grandes desafíos que teníamos en la humanidad y realmente, bueno, pues el hacer frente a esa pandemia no nos debe hacer olvidar, ¿no?, otros grandes desafíos que tenemos, como este de la digitalización y del impacto del cambio tecnológico disruptivo, ¿no?, en el mercado de trabajo. Bueno, permítame decirles, ¿no?, como punto de partida, cómo el Millennium Project ya antes de la pandemia estaba abordando esta investigación, ¿no?, de lo que llamamos la inevitabilidad de la nueva economía. Como saben, bueno, pues estábamos y seguimos estando, ¿no?, en una realidad en la que se está produciendo una cada vez mayor concentración de la riqueza en menos manos, ¿no? Curiosamente, ¿no?, también se produce esa paradoja en la que si bien vemos que la pobreza a nivel global se está reduciendo a niveles históricos, pero a su vez vemos que las diferencias de ingresos son cada vez mayores. Se está produciendo lo que llamamos un crecimiento económico sin generación de empleo o sin tanta generación de empleo como en el pasado. También la rentabilidad de la inversión en el capital y en la tecnología es generalmente mejor que la que se realiza en el capital humano, en las personas. Y la realidad es que las tecnologías futuras, tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica, el blockchain y muchas otras, y sobre todo las sinergias entre todas ellas pueden reemplazar a gran parte del trabajo humano en las próximas décadas y sobre todo en el horizonte 2050 en el que estamos trabajando, ¿no? Esto nos podría llevar a una situación en la que el desempleo estructural a largo plazo pudiera ser un escenario tendencial, como solemos decir, business as usual, ¿no? Bueno, ante esta realidad, en el Millennium Project lanzamos esta investigación hace algunos años, analizamos las diferentes tecnologías relevantes, realizamos distintas rondas de estudios Delphi con los mejores expertos a nivel mundial, obtuvimos las conclusiones, las sintetizamos en los informes y de todo ello surgió digamos, esta gran publicación, ¿no?, que es la de los escenarios globales Trabajo-Tecnología 2050, que fundamentalmente nos marcan un horizonte de 3 grandes escenarios y que, por cierto, podemos decir que siguen siendo vigentes hoy en día, ¿no?, después de la pandemia. Por un lado, un primer escenario, ¿no?, tendencial de business as usual, que denominamos es complicado una mezcla de todo, ¿no?, donde fundamentalmente lo que ocurre es que, digamos, esas tendencias que estaba mencionando se aceleran, ¿no?, en las próximas décadas y la mayoría de los países no son capaces, digamos, de abordarlo en un concepto de anticipación y por tanto vemos que esa disrupción tecnológica acelerada genera más amenazas que oportunidades. Tendríamos un segundo escenario donde fundamentalmente las cosas, digamos, o ese cambio tecnológico se acelera en un sentido más negativo que en el caso anterior, ¿no? Y por tanto esa sustitución, digamos, del trabajo humano por la tecnología se produce de una forma más acelerada de lo que los expertos podían anticipar, digamos, algunos años antes, ¿no? Es ese escenario que llamamos desorden político-económico, desesperación futura. Pero desde el Millennium Project también decimos hay un tercer escenario, hay una tercera visión, ¿no?, que denominamos si los humanos fueran libres, la economía de la autorrealización. Y en este escenario fundamentalmente el mensaje es que utilizamos la tecnología para mejorar las capacidades de los seres humanos y para encontrar un sentido digamos, a la existencia de los seres humanos, ¿no?, y a la labor que desempeñamos en el mercado de trabajo, fundamentalmente desarrollando nuestras capacidades, nuestros intereses y fundamentalmente encontrando aquellos nichos donde no competimos de forma tan directa con la tecnología. Es decir, que utilizamos la tecnología para mejorar el bienestar de los seres humanos en
en este tercer escenario, ¿no? De lo que estamos hablando en términos de mercado de trabajo es que fundamentalmente en ese tercer escenario lo que realmente más crece es lo que llamamos el trabajo autónomo, ¿no? El trabajo por cuenta ajena, no probablemente como lo conocemos hoy, ¿no? Y eso debería ser también otra señal de alerta, ¿no? No un trabajo autónomo, como se suele decir, uberizado, ¿no? Donde los seres humanos se vuelven más individualistas, ¿no? Y solo se preocupan, digamos, por encontrar o satisfacer sus propias necesidades económicas, sino en este tercer escenario realmente veríamos un escenario, un marco de oportunidad buscando un trabajo autónomo pero interconectado, ¿no? Es lo que Jerome Glenn dice, orientar a las personas más a buscar mercados que no a buscar un empleo y utilizar, digamos, las nuevas tecnologías para conectar mejor a las personas a través del aprendizaje y generar, digamos, más y mejores oportunidades para todos. Bueno, de todo ello, el Millennium Project también ha lanzado bueno, pues una serie de propuestas o estrategias, ¿no? Que se han discutido a nivel nacional y a nivel global en 5 grandes ámbitos: educación y aprendizaje, gobierno y gobernanza, empresas y trabajo, cultura, arte y medios, y en ciencia y tecnología. Y a partir de aquí hemos lanzado pues, más de 100 estrategias. Vuelvo a insistir, tanto a nivel nacional, a nivel local, como a nivel global, ¿no? Pero de todas las estrategias me gustaría simplemente centrarme en 2 de ellas, ¿no? En 2 ámbitos que considero muy importantes para los próximos años, como son, por un lado, el papel de las propias organizaciones. Yo creo que nos encontramos en un momento en el que la humanidad y las sociedades en general están y creo que, como se ha comentado anteriormente, ¿no? Exigiendo a las organizaciones empresariales, a las compañías, que tengan un papel diferente, ¿no? Que asuman una mayor responsabilidad en esos grandes desafíos que tenemos. Estábamos hablando del cambio climático, de la transición energética, de las diferencias sociales, ¿no? Hay muchísimo que las organizaciones empresariales pueden hacer y, de hecho, ahora en la Agenda Global 2030 y los ODS hay una mayor insistencia sobre el papel que juega el sector privado, ¿no? Y por un lado vemos que las instituciones y la institucionalidad global está insistiendo en esto, pero también vemos que el propio sector privado va a ir exigiendo, va a ir elevando su nivel de exigencia a las propias empresas y a las propias organizaciones empresariales en este sentido, ¿no? Hay una tendencia muy clara, por ejemplo, en lo que son los fondos de inversión, ¿no? o las instituciones de inversión colectiva, sobre todo con lo que se ha denominado el ESG, ¿no? Todo lo que son los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, que cada vez tienen un mayor peso, ¿no? En las decisiones de inversión de todas estas instituciones de inversión colectiva, ¿no? que suponen un peso muy importante en la economía global, y esto supone para las organizaciones empresariales que ya no es suficiente con tener una capacidad de innovación acelerada, con tener un talento importante, sino que han de contar con una estrategia consistente en cuanto al cumplimiento de esos propios compromisos globales y con el entorno cercano, ¿no? Así que, por un lado, este sería uno de los puntos, y por otro lado también, claro, en esta investigación del Millennium Project insistimos mucho en el papel que juega la educación, ¿no? Y como no, aquí en este evento organizado con la Universidad de Chile, yo creo que venimos años, ¿no? Por no decir décadas, insistiendo en esa necesidad que tenemos de repensar los sistemas educativos, tanto la educación inicial como la educación superior, pero yo creo que repensar el sistema educativo ya tiene que ir a un esquema más disruptivo, ¿no? Tenemos que realmente avanzar una transición a lo que se entiende como sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida, y tanto en lo que se refiere a las propias personas, ¿no? Que es un tema fundamental para que puedan tener un lugar, ¿no? En ese mercado de trabajo futuro, ¿no? En ese esquema de disrupción tecnológica acelerada, pero también a las propias organizaciones. Necesitamos sistemas de aprendizaje organizativo que permitan a las organizaciones
encontrar ese lugar en ese esquema de cambio tecnológico acelerado. Y por último termino con el concepto también que me parece importante, ¿no? en el ámbito económico, pero también en el ámbito geopolítico, que es el tema de la resiliencia, ¿no? Otro de los aprendizajes de esta gran pandemia, y en nuestro caso en Europa lo estamos viendo claramente con toda la perspectiva que está lanzando la Comisión Europea, ¿no? Es el tema de la resiliencia y esa capacidad que tengamos los territorios, las organizaciones y las personas, ¿no? de ser resistentes ante este tipo de riesgos sistémicos, es la que nos va a permitir, digamos, salir victoriosos, ¿no? De este tipo de embates que van surgiendo, ¿no? Y por tanto ahí es clave, y termino con esto, el papel que juega la prospectiva y la planificación por escenarios, ¿no? Para que tengamos presente qué podría llegar a ocurrir y lo integremos en todo momento en nuestra estrategia. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias también por el desafío que intentaremos asumir con seminarios como esto, con el Consejo Chileno para la Prospectiva y Estrategia, con quien en el verano del Sur iniciaremos un curso sobre prospectiva. Y el mayor desafío se lo dejo a Paola Aceituno, de la Universidad de UTEM de Chile, una de las grandes expertas en prospectiva y perspectiva estratégica, y a quien le han dejado el difícil escenario de cerrar. Así que Paola, una probablemente de las pocas y más destacadas que tenemos en Chile académicas en esta área. Gracias, Paola, por acompañarnos. Muchas gracias, Dorotea. Entiendo que también Sergio va a hacer un cierre hacia el final. Sí. Sí, ya, ok. Bueno, primero agradecer la oportunidad y el honor, ¿no es cierto?, de poder compartir en este seminario con destacados académicos e investigadores, y agradecer, por supuesto, a la directora del instituto por brindarnos este espacio tan importante de encuentro y en un tema que cada día se hace más esencial y que no puede seguir esperando. He escuchado atentamente todas las presentaciones y, por cierto, son de muy alto nivel y muy pertinentes. Sin embargo, tengo una pregunta que guiará un poco mi intervención, que entiendo que son algunos minutitos, entonces, y que es un tema que hemos estado discutiendo a fines del año pasado en el ILPES de la CEPAL, porque se ha transformado en una preocupación transversal en quienes estamos en este campo disciplinario en Latinoamérica, y ya Miguel Ángel daba luces en su presentación, y esto es: ¿cómo podemos lograr institucionalizar a la prospectiva y transformarla en un eje fundamental en la elaboración de políticas públicas y visiones nacionales? Y agrego algo más importante aún, que es lograr que su desarrollo y práctica se mantenga estable en el tiempo. La historia de la prospectiva, al menos en América Latina y el Caribe, ha estado plagada de vaivenes que dependen de liderazgo, de instituciones que no han podido consolidarse en el tiempo. Lo más interesante de esto es que esos vaivenes le dan la razón a Antonio Alonso Concheiro cuando señala que América fue en algún momento un espacio para poder cambiar un futuro o conquistar un nuevo futuro, pero que América no pensaba su futuro. Otro punto interesante es que varias naciones europeas y asiáticas, como ya lo señalaban, una vez desclasificados métodos y técnicas a mediados del siglo pasado, adoptaron rápidamente un mecanismo para basar su desarrollo en esta práctica, como fueron los ejercicios que comenzó a hacer Japón a fines de los años 60, donde seleccionó lo que mencionaba ya Ivonne, el método Delphi, para las actividades de ciencia y tecnología, y que posteriormente actualizaba cada 5 años. O también la interesante publicación que hace poco sacó España 2050, basada también en un estudio prospectivo. En Latinoamérica, como decía, la prospectiva se ha ido incorporando al amparo de la nueva gestión pública también, dado que normalmente es acompañada de la planificación estratégica. Sin embargo, sigue dependiendo de voluntades y personalismo,
ya que su institucionalización en ocasiones dura lo que dura un gobierno. Sin duda lo que hemos estado conversando hoy, estamos de acuerdo en la dificultad de tomar decisiones cada día, y que la sigla VUCA, que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, es cada vez más presente en nuestro vocabulario. Pero bueno, también junto con institucionalizar la prospectiva, que no necesariamente significa que el Estado realice prospectiva, ya que desde mi punto de vista podemos adoptar otros modelos probados y legitimados ya por otros gobiernos y también la ciudadanía. Pero como decía, junto con pensar su institucionalización, debemos responder qué es lo que aporta la prospectiva en específico al ámbito público, y podría señalar que obviamente involucra una visión de largo plazo, con información clave, por ejemplo, con cuáles pueden ser o establecer áreas prioritarias, pero también elaborar escenarios de entorno VUCA para planes de anticipación. A la política, por ejemplo, podría entregarle una panorámica de cómo instituciones o cambios sociales pueden afectar la gobernabilidad, o indudablemente qué amenazas o oportunidades pueden observarse en el mediano y largo plazo, que puedan comprometer, ¿cierto?, la gobernabilidad. A la economía lo mismo. Es más, los invito a leer, como por ejemplo los escenarios anticipatorios de los partidos políticos chilenos realizados en el año 2012, y observar cómo se fueron dando uno a uno en el tiempo, o cómo los escenarios de desarrollo futuros chilenos creados a principios de los años 90, por la primera institución de estudio futuro que tuvimos nosotros, que en esa época ya proponían dejar de mirar melancólicamente al Atlántico y comenzar a mirar al Pacífico, porque ahí estaba nuestro futuro desarrollo. O los escenarios del 2001, que elaboraron una serie de líneas de desarrollo económico para Chile y de diversificar nuestra matriz productiva, y que fueron exitosamente usados por un tiempo cuando se les dio valor en la economía chilena. Pero para ir cerrando esta pequeña intervención, les quiero compartir que teóricamente, a nivel de discusiones, de ejercicios de prospectiva, podemos actualmente señalar que existen, o que tenemos un cierto consenso en que existen al menos seis clásicas funciones que la prospectiva, desde una manera teórica y empírica, aporta también a las políticas públicas. Primero, la generación de nuevas ideas. Segundo, facilitar la implementación, creando vínculos que anteriormente no existían, o eran contrapuestos entre diferentes actores y organizaciones, lo que mejora la autoorganización de un sistema. En tercer lugar, integrar la participación, con la que mejora obviamente los niveles de legitimidad y transparencia, y con ello se potencia la gobernanza y la aceptación de la política. Apoyar la definición de políticas, reconfigurar el sistema de políticas para que sea capaz de actuar como mediador en las políticas, y no en sí hacer prospectiva por hacer prospectiva, y que sea, digamos, esa su finalidad, porque pone de manifiesto varias tensiones la prospectiva, ya sea de orden político, administrativo o intrainstitucional. Y por último, tiene una función simbólica, que se basa en un enfoque racional, ya que se utiliza la inteligencia colectiva para tomar decisiones que, a pesar de estar basadas en subjetividades, las herramientas y mecanismos existentes en la prospectiva permiten darle una estructura coherente y válida a las políticas. Por cierto, no me quiero alargar en esta breve intervención, pero finalmente me gustaría agregar que es clara la necesidad de incorporar la prospectiva y normalizarla. Normalizar que pensemos en el largo plazo, normalizar que en la educación, como decía anteriormente Ivonne, en general se discuta sobre el largo plazo, y hay que ser capaces de generar las confianzas que las perspectivas y las políticas de largo plazo hacia los políticos, porque la perspectiva o el largo plazo no son un enemigo de la política ni de los políticos,
es un aliado para entregar una racionalidad y legitimidad a la función pública, dándole un sentido y un mandato social claro. Por lo tanto, esa brecha, la de la política y la prospectiva, que es la que más a nosotros nos aparece en nuestras investigaciones, es la brecha más importante y clave que debemos también abordar junto con la institucionalización de la prospectiva. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, felicito a la directora y a los organizadores por esta gran iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, muchas gracias también por hacer este punto sobre la relevancia del largo plazo y de pensar en el largo plazo en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito educativo. Y efectivamente, como la profesora Aceituno señalaba, tenemos el honor de tener las palabras de cierre de este interesante y completo seminario a Sergio Vitar, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Bueno, permíteme, Dorotea, primero destacar la importancia de que esto haya ocurrido con la Universidad de Chile. Porque al final es necesario tener instituciones históricas que estén dando respaldo a esta iniciativa prospectiva. Así que yo quiero agradecerte. Quiero destacar también el papel en ausencia de Héctor Casanueva, que ha sido un pilar del Consejo Chileno de Prospectiva, lo mismo que Paola Aceituno. Con ellos dos partimos. Nos ha costado harto, pero ellos siguen teniendo una influencia bastante importante. Y contar con Miguel Ángel, contar con Concepción, que ha hecho una tarea espectacular también en México, como Miguel Ángel lo ha hecho en Argentina y en América Latina. Y a Ivonne, que nos conocemos también hace tiempo, que ha tenido un rol muy fundamental en el desarrollo de este pensamiento en la red iberoamericana. Y entonces todo esto creo que nos ha puesto el énfasis en un punto. Yo cuando veo estas discusiones, las noto mucho más ricas cuando hay personas de distintos países y menos ricas cuando son todos de la misma nacionalidad. Se tiende a volar más bajo, se tiende a entrar en conflictos menores, pero cuando hay una mirada de gente que viene de distintas partes con distintas perspectivas, se amplía la mente y claro, cada uno también trata de dar lo mejor y la experiencia de su propio país más que la disputa de lo específico de cada uno. Ahora, dicho esto, ustedes han planteado lo fundamental. Quiero destacar la intervención de cada uno. Miguel Ángel nos ha planteado el tema de la aceleración y una gran interrogante que dice, ¿qué va a pasar con el Estado Nacional? Él plantea en su informe, bueno, parece que declinan, pero al mismo tiempo la aceleración de la globalización crece. ¿Cómo se logra eso? Luego, Alberto Van Claveren, que tiene una gran capacidad, uno de los mejores chilenos en materia de visión estratégica latinoamericana e internacional, nos pone el tema del multilateralismo y lo define como selectivo, específico, y que dificulta la gobernanza y que las grandes potencias entonces lo hacen parcial, pero al mismo tiempo advierte que esto puede cambiar, que estas crisis abren oportunidades. Entonces, la prospectiva nos puede mostrar qué oportunidades con el Estado Nacional y la globalización, con el multilateralismo. Ahora, Concepción ha hecho basta con que muestre la portada de su libro 2050 en México para mostrar lo que significa el esfuerzo de aglutinar gente, obligarla a pensar más allá. Y su trabajo también junto con el Millennium Project. Ivonne ha hecho un trabajo que no mencionó aquí, que ha sido partícipe del grupo que trabajó en Europa 2050, España 2050. Y esa es una experiencia de las más recientes en que se ha hecho un esfuerzo por un gobierno de juntar a más de 100 personas o más que eso para estudiar y no ha tenido el éxito que esperaban. Entonces, ¿por qué no ha tenido el éxito? En la discusión de la presentación del libro El Gran Giro en España, saltó este problema. Y Rubio, se llama Rubio, ¿no? El apellido, Ivonne, que dirigió ese equipo, decía, no consultamos a la ciudadanía, no preguntamos. Y entonces hubo reacción. Y además, yo me acuerdo los franceses me dijeron lo mismo que los españoles cuando les pregunté, ¿y por qué tanta crítica a la propuesta de futuro que viene del gobierno?
Porque la gente dice, bueno, ¿y para qué piensa el 2050 si no resuelve los problemas que tenemos ahora? Entonces, esta conexión del corto con el largo plazo, ustedes la han mencionado, es fundamental. Y Paola ha puesto el énfasis en una cuestión vital para que se acumule el conocimiento, que es la institucionalidad. Y sobre eso yo quería solamente plantear un par de cosas para terminar. La primera es, ¿cómo armamos una nueva institucionalidad? Porque si la gobernanza democrática necesita de la prospectiva, ¿cómo es posible que no tengamos ningún gobierno de América Latina con una institucionalidad de prospectiva? Entonces, ahí no tenemos respuesta, pero hay que mirar la experiencia española reciente, la experiencia finlandesa y europea es bien potente, la experiencia latinoamericana, Perú hizo el CEPLAN, Brasil avanzó con un ministerio de estrategia, en Argentina se ha avanzado también, en Chile lo mencionaba también Paola, las limitaciones que teníamos, pero yo veo más fuerza en la tendencia europea hoy, de lo que he visto, puedo estar equivocado, para América Latina. Luego, la experiencia norteamericana, el National Intelligence Council, lo que hace es preparar escenarios globales. Y el último que sacó estaba en la presentación, las láminas de Miguel Ángel, en la del 2040, Miguel Ángel. Cuando tienes ahí el informe que prepara el National Intelligence Council, lo tenías en tu proyección. Y entonces ahí hacen 4 escenarios en ese informe. Y en ese informe, lo interesante es que ellos no pueden proponer políticas, solamente muestran posibles escenarios. Y entonces, eso es también una posibilidad para Latinoamérica o Chile. Yo he estado pensando en Chile. Podemos crear en el Instituto de Estudios Internacionales, por ejemplo, un grupo que avance, podemos estar involucrados todos los demás, el Consejo y los demás, de elaboración de tendencias globales, escenarios de tendencias globales con cierto tiempo para entregar a los partidos políticos, para entregar a las instituciones de gobierno. Si en el gobierno todavía no lo tenemos, creo que ese es un punto importante. Y el último es la formación. Podemos montar algo más fuerte de formación. En formación yo he visto que los más avanzados son los colombianos. Paola ha estado haciendo en UTEM. Seguro que alguno de ustedes lo está haciendo. Pero yo he visto en otros países que el tema de la prospectiva a veces se pone aparte en la parte internacional. Como lo mundial, lo militar, lo geopolítico ha encabezado todos los esfuerzos de armar todo lo que es prospectiva en el pasado, foresight, podríamos armar un equipo más específico en lo internacional exclusivamente, en lo global, y de ahí difundir a los demás. Esas preguntas quería dejarlas planteadas, pero no puedo terminar sin decir de que ha sido un debate excelente con personas destacadísimas, no por las instituciones en que están. Yo los he podido seguir a casi todos, o a todos, y quiero decirles de que es el valor de ustedes y cada uno de ustedes el que ha estado poniendo en estos temas en la mesa, más que las instituciones a las que pertenecen, pero ahora debemos pasar a crear más instituciones, que no sea cada uno de ustedes lo que tiene que andar armando instituciones. Los estados tienen la obligación estratégica para gobernar de crear capacidades prospectivas, y la idea de este grupo de personas que le mandó al secretario general de las Naciones Unidas la propuesta de crear allí un espacio de amenazas globales, sistémicas, para anticipar, me parece que debiera replicarse también en cada uno de nuestros países para ayudar a la gobernabilidad democrática, porque esto que estamos planteando no lo vamos a conseguir si no hay democracias sólidas, no hay otros caminos. Así que muchísimas gracias por esta gran discusión y por la oportunidad que brinda el Instituto de Estudios Internacionales. Muchísimas gracias, presidente del Consejo. Profesor Van Claveren, le han dejado un desafío que asumiremos con entereza para formar un grupo de elaboración de tendencias globales, así que el instituto toma ese desafío y lo encuentra además interesante, así que probablemente nos seguiremos viendo. Agradecemos a todos y a todas su asistencia, tanto aquí como en Facebook, como en YouTube, y particularmente a todos nuestros panelistas. A Miguel, muchísimas gracias por toda su participación, por todo lo que hemos hecho, y hacer un reconocimiento profundo a Héctor Casanueva, quien ha sido el motor de este seminario, así como de la futura participación que tendremos conjunta.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.